Pregunta ciudadana. Mi nombre es Camila Saldaña Mujica, soy de la ciudad de Trujillo y mi pregunta para usted, señor candidato, es: si el Perú tiene una de las mayores reservas de gas en el mundo, ¿por qué todavía millones de peruanos pagan por balones de gas caros y no tienen acceso al gas natural domiciliario? ¿Cree usted que el Perú debería priorizar el consumo interno en vez de los contratos de exportación? ¿Cuál es su opinión al respecto y cuál es su plan de mejora? Pues bien, esta pregunta por sorteo ha sido destinada al señor Álvaro Paz de la Barra, de Fe en el Perú. Puede contestar sentado, señor Paz de la Barra, si lo quiere. Como usted desee, sentado o de pie. En su lugar. Fernando, le pedimos las disculpas, señor de la Barra, porque la pregunta es para el señor Forsyth. Si podemos repetir el video, por favor, para que pueda escuchar la pregunta. ¿Está de acuerdo? Perfecto, adelante. Camila Saldaña Mujica, soy de la ciudad de Trujillo y mi pregunta para usted, señor candidato, es: si el Perú tiene una de las mayores reservas de gas en el mundo, ¿por qué todavía millones de peruanos pagan por balones de gas caros y no tienen acceso al gas natural domiciliario? ¿Cree usted que el Perú debería priorizar el consumo interno en vez de los contratos de exportación? ¿Cuál es su opinión al respecto y cuál es su plan de mejora? Tiene 1 minuto 30, candidato. Muy bien. Primero agradecer a Camila de la Libertad, una región hermosa, pero con muchos problemas, ¿verdad? Y sí, yo hemos vivido una situación muy trágica con el gas y tenemos que tener unas soluciones más adecuadas. Imagínense, entramos en guerra y nos rompen el ducto en 3 puntos, se acabaría el Perú. Obviamente hay que trabajar en la masificación, que es tan importante. ¿Y qué pasa con nuestros hermanos del sur que pagan el gas más caro del Perú? ¿Cuándo se va a construir el gasoducto del sur? Entonces hay que incentivar que siga creciendo el gas natural en todo el país, pero también hay que trabajar en estas crisis. Necesitamos más reservas de gas natural y eso podemos trabajar también con el sector privado, que es importante, siempre y cuando mantengamos la soberanía. Vamos a darle la bienvenida a las inversiones, pero como lo acabo de nombrar, manteniendo la soberanía de nuestros recursos tan importantes y estratégicos. Pero quiero hablar sobre el Vale Fice también, porque el balón de gas llega hasta lo más lejos del Perú, a los rincones más alejados, que hoy solamente dan 20 soles. Lo vamos a subir a 50 soles, porque en ningún lugar del Perú se encuentra un balón a 20 soles. ¿Para qué? Para apoyar a los hogares, para que no cocinen con leña, no cocinen con desperdicios que se intoxica a toda la familia y luego necesitan ir a los hospitales y atoran el sistema de salud. Para ellos vamos a darle un balón Fice de 50 soles para que puedan tener salud en el hogar y preocuparse por la alimentación de los hijos. Muchas gracias, candidato George Forsyth, por haber contestado esta pregunta que fue sorteada efectivamente para usted. Vamos entonces con la segunda pregunta, Claudia. Escucharemos. Y está dirigida esta vez a Ricardo Belmont. Muy buenas noches. Mi nombre es John Cristian Pérez Ruiz y represento a la región Ucayali. Mi pregunta es: el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la selva de nuestro país es bajo por muchos años. ¿Qué políticas implementará para mejorar los aprendizajes en esta zona del país? Gracias, John, te pasaste. Buenísima la pregunta. Mira, el sistema educativo en el Perú es un desastre. Lo único que no quieren aquí la mafia es que la gente piense, que la gente reflexione y que tenga propio criterio. Nosotros tenemos que pagarle bien a los maestros y eso sí te lo garantizo, porque sin maestros no hay futuro. El maestro es el que hereda el trabajo del padre. El padre le entrega, y por eso nos llamamos obras, porque la obra más importante es el ser humano, le entrega al niño al maestro. Con docentes bien pagados, ¿no?, la cosa cambiaría totalmente. Pero el docente hoy día es muy maltratado. Nosotros vamos a recomponer la moral nacional levantando al hombre que releva al padre o a la madre en los colegios. Ahí está el gran capital. Un país puede ser pobre, pero el capital más valioso, y lo decimos en obras, es la gente. Vamos a estar en Ucayali muy pronto y vamos a tener una reunión masiva, porque yo juego con público. A mí me cuesta esto,
Yo juego con público, señor Fernando, conductor. Sí, es que ha terminado, pero tiene 15 segundos, señor. Ah, tengo 15 segundos. Bueno, decir que las escaleras se barren de arriba hacia abajo. Cuando hay corrupción, hasta los maestros se decepcionan. Acá tenemos un futbolista que gana más que un maestro. Esto es... Muy bien, ahora sí, concluyó su tiempo, señor Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras. Vamos a escuchar esta tercera pregunta que está dirigida a Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú. Mi nombre es Raúl Pau Carzosa, de la región Huancavelica, y la pregunta es, el Perú es un país con gran diversidad cultural, pero muchas comunidades sienten que sus tradiciones y lenguas no reciben suficiente apoyo. Por ende, ¿qué políticas impulsaría para proteger y fortalecer la diversidad cultural del país? Raúl, muchas gracias por esta pregunta tan importante para el Perú de todas las sangres de Arguedas. Nosotros creemos que esta república de 200 años no ha sido capaz de incluir a los pueblos quechuas, aymaras, amazónicos, el Perú de todas las sangres en la definición de un Estado. Creemos que esta mal llamada independencia pasó de manos europeas a mano de una élite criolla que nunca fue capaz de generar un proyecto nacional de república, una república de verdad. Por eso todos dicen que es una república fallida, con una economía que no sirve para las personas, con un régimen político que discrimina una sana representación. Por eso nosotros creemos, estimado joven, que el Perú necesita una nueva constitución, un nuevo comienzo patriótico, donde el Estado se defina como plurinacional, que empiece a gobernar para las personas, donde se constituya un Consejo Nacional de las comunidades campesinas, pueblos originarios, quechuas, aymaras, amazónicos, para gobernar bajo un poder participativo, con democracia participativa para representar la identidad. Y nunca más nadie te discrimine como un sombrero, nunca más nadie te discrimine como por ser chotano, como ocurrió con nuestro presidente Pedro Castillo Terrones, hoy secuestrado por la mafia. Se acabó el tiempo, candidato Sánchez. El turno será para el señor Carlos Jaico, así que vamos con la pregunta. Hola, soy Diego de Surco, de Lima, y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué incentivo tangible le ofrece su plan de gobierno a un microempresario para que se formalice, más allá de solo simplificar trámites? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Somos el Partido de los Emprendedores y precisamente ahí hay un gran problema. Nuestras MIPES viven con siempre la SUNAT, por ejemplo, que las extorsiona prácticamente, las municipalidades y esas ordenanzas inconstitucionales con las cuales he luchado mucho. Tenemos a SUNAFIL, tenemos a Indecopi y ahora a todas ellas se ha sumado la extorsión. O sea, debemos saber que de las más de 2.351.000 MIPES a nivel nacional, pues son las que el Estado no les está dando ningún tipo de incentivo. ¿Por qué? Porque ellas funcionan a pesar del Estado. Y eso es grave en un país donde su fuerza productiva está en los emprendedores. Lo que nosotros planteamos para ellos es importante, es el Banco del Emprendedor, con un 5% para lo que es compra de locales, por ejemplo, para que puedan trabajar, un 7% para lo que es compra de maquinaria y renovación de equipos y un 9% para lo que es capital de trabajo. El Estado peruano debe ser un socio, un partner, un amigo del emprendimiento peruano, no alguien que lo obstruya, que lo obstaculice, que le bloquee las cuentas bancarias. Sin eso, nuestro emprendimiento no va a funcionar. Debemos entonces ir a un Estado mucho más amigable con nuestros emprendimientos, que son los que ahora, en este momento, llevan la economía del Perú hacia arriba. Muchas gracias, candidato Jaico. La siguiente pregunta será para el candidato Walter Chirinos. Adelante. Hola, mi nombre es Nadia Romero, soy de Cañete. Señor candidato, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué medidas concretas implementará en su gobierno para prevenir la violencia sexual y garantizar la investigación y sanción efectiva de este delito, sobre todo en las zonas más alejadas del país? Buenas noches. Muchas gracias, Nidia. Mira, el gran problema inicia en la educación, porque lamentablemente
la educación nuestra o en la actualidad no nos permite hacer que nuestras niñas y nuestros niños tengan una orientación sexual. Sin embargo, también hemos dejado en los últimos años en la libertad de que quienes tengan que juzgar, aquellos que deberían sancionar con cadena perpetua a quienes violentan a los menores de edad, a las niñas y etcétera, hayan podido aplicar la cadena perpetua que está aprobada. Muchas veces nosotros o seguimos con las propuestas que vamos a dar tal ley, sin embargo, no sabemos que solamente faltan aplicarlas. Nuestra propuesta es que tanto así como hemos hablado de sicarios, corruptos, extorsionadores, lo que sea violencia, sea calificada y sancionada con la máxima pena, que es cadena perpetua, pero aplicarle lo que ya existe. Guardo 30 segundos para mi bolso. En esta parte, gracias por mencionarlo, candidato Chirinos, en esta parte ustedes pueden hacer uso absoluto del tiempo o no, pero no es acumulable para el siguiente. Adelante entonces, tiene 21 segundos, señor Chirinos. No es acumulable, candidato Chirinos, así que si quiere puede terminar de usar estos 21 segundos. Ok, entonces le agradezco Nosotros, como partido político, lo que hemos dicho es que el abandono del Estado, la ausencia del Estado en las regiones, donde la única autoridad que existe, que es el teniente gobernador o muchas veces un profesor, hace que cuando tengamos que impartir justicia, o no llegue o llegue lento. Es por ello que a quienes... Ahora sí se acabó el tiempo, candidato Chirinos, del partido político PRIN. La sexta pregunta vamos a escucharla, está dirigida a la candidata Fiorella Molinelli de Fuerza y Libertad. Vamos con la pregunta. Hola, mi nombre es María Hermero Rimaicuna de Chiclayo de Lambayeque y mi pregunta es la siguiente, ya que teniendo en cuenta los recientes flujos migratorios, ¿qué enfoque adoptará su administración para gestionar la migración de forma ordenada, asegurando tanto la seguridad nacional como el respeto a los derechos humanos y la integración cultural y económica de los migrantes? Muchas gracias, Maribel. Hace poco estuve en Lambayeque. Es una región que yo tengo un compromiso serio por trabajar fuertemente para corregir todo lo que hoy está destruido, pistas, veredas, toda la crisis que estamos viendo, la pobreza, los recursos humanos destrozados. Respecto al control migratorio, primero tenemos que recuperar el orden y el control, y eso significa mano firme contra los ilegales. El Perú no puede ser patio trasero de ningún país vecino. Lo que sí podemos hacer es colaborar con nuestras cancillerías para establecer corredores humanitarios. Pero lo más importante es la presencia efectiva de un Estado que trabaje por las poblaciones en zonas fronterizas, un Estado presente, no un Estado ausente, donde comencemos a poner no solamente control policial o militar, sino postas médicas, hospitales, generar oportunidades de empleo para todas las poblaciones fronterizas olvidadas. Allí me van a ver a mí, no solamente devolviendo a los ilegales desde el 28 de julio de este año, sino trabajando de la mano con el canciller para establecer políticas que respeten los derechos humanos. Muchas gracias, candidata Molinelli. Su tiempo se ha agotado. Y Claudia, vamos con la séptima pregunta, que ahora sí está dirigida al señor Álvaro Paz de la Barra. Vamos a escucharla. Hola, mi nombre es Débora de Miraflores, Lima. Mi pregunta es, hoy nuestro país enfrenta presiones para aumentar el gasto social. Ante ese escenario, ¿qué reformas estructurales implementaría para crecer más rápido sin comprometer la sostenibilidad fiscal? ¿Y qué gasto estaría dispuesto a recortar o reformar para financiar sus actividades? Muchas gracias. Espectacular pregunta, porque justamente es la razón de ser de la visión programática, prognóstica que tiene FE en el Perú. Y en efecto, no lo he hablado antes, Einstein decía algo muy importante. Si las cosas están bien, se siguen bien. Y si las cosas están mal, hay que cambiarlas. El Perú vive un centralismo y una concentración del poder tremenda, político e económica tremenda. Entonces, FE en el Perú achica el Estado de manera cualitativa, y va a gobernar
desde las regiones, desde las macroregiones hacia Lima. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Justamente hay grupos, ¿no? Etarios, por ejemplo, las personas con discapacidad, las madres solteras, los adultos mayores que viven ahora en mendicidad, los desempleados. A cada uno de ellos vamos a darle 1.500 soles y dirán, ¿y cómo así? Obviamente lo van a devolver con servicio comunitario y con eso bajamos el gasto corriente porque además vamos a achicar los ministerios. Y además, justamente, vamos a entrar de lleno a hacer lo que yo he dicho. La política es una actividad transformada que se erige sobre la base de la educación. Hay que hacer docencia y pedagogía. Que la confianza que la gente pueda dar no se defraude. Simplemente eso, ahí está. Con eso vamos a poder cubrir justamente todos los problemas sociales sin que haya un desequilibrio o una inestabilidad en cuanto al tema fiscal. Gracias, candidato Paz de la Barra. La siguiente pregunta es para el candidato Carlos Spa del partido Sí Creo. Muy buenas noches, mi nombre es María Fernanda Yupanqui Catacora y represento a la ciudad de Tacna. La pregunta es la siguiente. El Perú ha vivido en los últimos años una constante crisis política que ha debilitado la confianza ciudadana en las instituciones. ¿Qué reforma concreta impulsará su gobierno para garantizar la estabilidad política y fortalecer la democracia en el país? Muchas gracias, María Fernanda. En efecto, hay una grave crisis de credibilidad con las instituciones en el Perú, porque la mayoría de las instituciones en el Perú han sido tomadas por mafias. No solamente es la mafia infame que maneja el Congreso de la República y que ha pervertido el sistema peruano y lo ha convertido de un sistema presidencialista a un sistema parlamentarista y tiene de rehén al Poder Ejecutivo, sino que todas las instituciones del Estado, del Poder Central, gobiernos regionales, municipales y distritales, han sido tomados por mafias. Nosotros vamos a combatir esas mafias primero a través de un SAR anticorrupción, a través de gobierno digital, inteligencia artificial y blockchain. Yo reconozco a algunos candidatos que se han copiado y los felicito que se hayan copiado esta idea, pero esta idea nosotros la hemos planteado hace mucho tiempo en nuestro plan de gobierno. Y la rendición de cuentas, en lugar de hacer de arriba hacia abajo, va a ser de abajo hacia arriba. Rendición de cuentas en los centros médicos, para que los tomógrafos, para que los ecógrafos, para que todos los equipos dejen de ser saboteados y no tengas que cruzar la pista a pagar en las personas que se han apandillado con esos centros médicos. Rendición de cuentas en las comisarías, para saber exactamente el número de mujeres que fueron por violencia doméstica, cuántos fueron atendidas y cuántas fueron devueltas a sus casas. Rendición de cuentas en los centros médicos, para saber cuántos pacientes fueron dados de alta, para saber cuántas medicinas fueron robadas o cuántas medicinas expiradas fueron entregadas a los pacientes. Rendición de cuentas a nivel nacional. Muy bien, candidato, gracias. Y la siguiente pregunta será para el candidato Armando Macé del Partido Democrático Federal. Adelante. Hola, soy Xiomara, soy de la ciudad de Chancay y mi pregunta es la siguiente. Debido a que muchos jóvenes sienten desconfianza hacia la política, quisiera saber qué reformas impulsará su gobierno para promover una mayor participación juvenil en la toma de decisiones públicas. Gracias. Gracias, saludo para Chancay. Los jóvenes hoy en día tienen una gran comunicación entre ellos a través de toda la tecnología y esto es una oportunidad para que en esa vía de comunicación se logre convocar, ilustrar, es más, la misma currícula educacional debería ya atraer a los jóvenes para que puedan participar en los conceptos y irlos preparando para lo que se verá en el futuro. No puede haber un cambio brusco entre los 16 años que suele tener un chico cuando sale a la secundaria para recién comenzar a enterarse qué pasa con la política, si es de derecha, izquierda. Creo que la currícula escolar de nuestro país, respetando cada región, debe de inducir al joven a tomar conocimientos para que no sea una novedad el tema de la política, porque cada vez los votos de los jóvenes son más y seguirán creciendo. Y llegará un momento en que el voto del joven decida la suerte de un país. Por lo tanto, creo que la currícula escolar educativa que hay en el Perú, que siempre son copias y copias de otras realidades y que nunca se usan para lo que nos interesan, están en un error. En el colegio debe haber una obertura, no rasgarnos las vestiduras para decir que estamos influyendo, porque si los jóvenes
Muchas gracias, candidato Macé. Su tiempo se ha vencido. Muchas gracias. Y la 10ª pregunta va a ser formulada al candidato Francisco Díez-Canseco del partido político Perú Acción. Hola, soy Yuber Morovejo de la región de Arequipa. Y mi pregunta es la siguiente. Señor candidato, muchos analistas señalan que el problema fiscal del Perú no solo es el nivel de gasto, sino también la baja eficiencia del gasto público. En ese sentido, ¿qué reformas plantea usted para mejorar la calidad y eficiencia del gasto del Estado sin comprometer la estabilidad fiscal? Muchas gracias por la pregunta, además proveniente de la ciudad natal de los Díez-Canseco, la gran ciudad blanca de las revoluciones, y por eso planteamos nosotros la necesidad de una revolución pacífica en el Perú. Antes de responder, que lo voy a hacer, voy a contestarle a Claudia el tema de los mineros que se tienen que formalizar. Está pendiente la realización de un gran censo nacional y aprovecho esta tribuna para exigir que se realice ese censo, porque es un acto de corrupción que lo estén ocultando y que no lo realicen con los mineros 400.000 que se quieren formalizar. En segundo lugar, hay que disolver la ATU, un acto de corrupción que está extorsionando a los transportistas. Y ahora entremos a la respuesta. El gasto público en Perú hay un 38% del presupuesto de la República que se ve en gasto corriente. Eso tenemos que disminuirlo. Y lo planteamos nosotros en Perú Acción a través de una disminución del número de ministerios de 19 a 10. Tenemos además, por supuesto, que a través del Consejo Nacional de la República eliminar que se roben 25.000 millones de soles al año, que se pierdan 20.000 millones de soles al año por proyectos mal ejecutados según el Banco Central de Reserva y que se queden en las arcas del Banco de la Nación otros 20.000 millones, porque esta gente sabe robar muy bien, pero no tiene capacidad de gestión. Eso es lo que nosotros vamos a hacer y de esta manera financiaremos nuestros programas de Anema Cero, de Chamba 65, de Chamba Z y, por supuesto, de apoyo a los 3 millones de discapacitados que tienen leyes a su favor que jamás se aplican en nuestra patria. Gracias, candidato Díez-Canseco. Vamos ahora con el candidato Charly Carrasco. La pregunta. Estimados candidatos, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Catherine Soto, soy de Cusco y tengo la siguiente pregunta. En el Perú, muchos pequeños negocios señalan que la carga tributaria y la complejidad de los regímenes fiscales dificultan su formalización. Entonces, ¿qué cambios concretos implementará su gobierno para simplificar el sistema tributario y atraer a más contribuyentes a la formalidad? Gracias. En primer lugar, muchísimas gracias por la pregunta. Se va a hacer la reforma total tributaria. En la misma línea se va a implementar el mecanismo de formalización adecuada para todos los emprendedores. Se va a crear las pymes, las MIPES, pero a través del banco correspondiente para su financiamiento. En esa misma línea, quiero establecer ciertos criterios. Toda obra paralizada la primera semana se activa en todo el Perú. Educación gratuita total con zapatos, uniforme, alimentación y transporte. Cambio total de la currícula educativa. El 75% del mundo académico será práctico, el 25% teórico. Retorna la currícula educativa, historia del Perú, educación cívica, educación financiera e instrucción premilitar. A nivel de salud, se va a descentralizar totalmente la salud, se va a implementar 12 o construir 12 hospitales con 1.000 camas, con tecnología de punta y lo más importante, helicóptero ambulancia. Asimismo, a nivel de agricultura, se va a estructurar lo que es la implementación de la segunda reforma agraria. Se finalizará todo en la industrialización bajo una agricultura tecnificada. Asimismo, se va a implementar la primera planta de industrialización de fertilizantes, la primera planta de industrialización de hidrocarburos, industrialización de minerales, planta de... Gracias, candidato Carrasco. Queremos también agradecerles sin duda a ustedes que han podido plantear la pregunta a través de esta plataforma de la que hemos hablado el día de ayer. Voto informado. Muchas gracias. Recuerden que la próxima semana, luego del sorteo que se ha hecho, vamos a seguir escuchando estas preguntas. Pero ahora, Fernando,